Pásame el acordeón español 27, páginas 27 al 30. Viernes 11 de marzo del 2022. Marca y rellena la respuesta correcta. ¿Para qué sirven las acotaciones en un guión de teatro? Nos sirven para especificar los gestos de los personajes, sus entradas y salidas. ¿En qué texto se utiliza el lenguaje formal? En cartas de opinión. ¿Qué indica el adverbio recientemente en un texto? Nos indica temporalidad. ¿Cuál es la mejor manera de sustentar una opinión? Con información de diversas fuentes. Texto narrativo que se compone de inicio, desarrollo y cierre, el relato histórico. Parte del relato histórico que explica brevemente de qué tratará. La introducción. ¿Qué expresan las palabras considero, creo, pienso y pienso cuando aparecen en los periódicos? Opinión. ¿En cuál de los siguientes enunciados se utiliza el discurso indirecto? Elena me dijo que se iba al otro patio, recordando que el discurso indirecto es cuando alguien menciona lo que dijo otra persona. ¿Cuál es la diferencia entre un cuento y una obra de teatro? El cuento narra una historia y la obra de teatro representa una historia en un escenario. Selecciona la opción que muestra una característica del relato histórico. Utiliza los verbos en tiempo pasado simple o pretérito. ¿A qué tipo de texto narrativo corresponde el siguiente fragmento? La Revolución Mexicana nació el 20 de noviembre de 1910 bajo el liderazgo de Francisco I. Madero. Es un relato histórico. Identifica a qué tipo de guión pertenece el siguiente texto. Alberto, ¿qué quieres? Camina hacia la ventana. Rocío, contarte la historia. Es un guión teatral. Tipo de carta en la que puedes expresar lo que piensas sobre el contenido de una noticia. Carta de opinión. ¿Cómo se llama a la persona que se le envía una carta? Se le llama destinatario. Recurso gráfico que puede incluirse en un relato histórico para mostrar el orden cronológico de los hechos. La línea del tiempo. Que la podemos ver regularmente en libros de historia. ¿En qué orden se presentan los hechos en un relato histórico? En el que sucedieron. ¿Cuáles son los componentes de una obra de teatro? Personajes, actos y escenas. Lee el texto y contesta las preguntas 18 al 20. De la moda, lo que te acomoda. La moda es un fenómeno social que consiste en seguir un modo o una costumbre durante algún tiempo, especialmente con respecto a la ropa y los accesorios. Desde la antigüedad, los seres humanos han seguido lo que dicta la moda. En Egipto, por ejemplo, el faraón y los miembros de su corte usaban una fina túnica de lino llamada calasiris y se adornaban con oro, lapislázuli, ébano y turquesas. Los demás vestían de manera más sencilla, anudándose en la cadera una tela de algodón. En Grecia, la vestimenta común era el chitón, que consistía en dos rectángulos de tela unidos por los hombros por un broche o fíbula. Los adultos usaban un chitón largo hasta los tobillos, y los jóvenes usaban uno corto que llegaba a la rodilla. En la actualidad, el vestuario varía según las necesidades laborales, sociales o climáticas. La variedad de materiales naturales y sintéticos ha favorecido el desarrollo de la industria textil y de calzado. Paradójicamente, las prendas y los accesorios que utiliza un grupo social para distinguirse de otro se popularizan y pasan a formar parte de la indumentaria cotidiana de numerosas personas. Es tal el deseo de seguir los dictados de la moda que no siempre recapacitan si determinado modelo es adecuado para su estatura o complexión, o si algunas prácticas de moda pueden hasta dañar su salud, como sería el uso de zapatos con tacón muy alto o ropa muy ceñida que puede entorpecer la circulación. Por eso, al decidir qué tendencias vas a seguir, recuerda que de la moda lo que te acomoda. ¿Qué tipo de fenómeno es la moda? Es un fenómeno social. ¿Desde cuándo los seres humanos han seguido la moda? Desde la antigüedad. Según el texto, ¿a qué necesidades responde el vestuario de las personas actualmente? A las laborales, sociales o climáticas. ¿Qué texto narrativo está conformado por inicio, nudo o final? El cuento. Selecciona el verbo que está escrito en infinitivo.
contar, recordando que el infinitivo, el verbo, tiene la terminación ar, o ir. ¿Qué oración emplea un verbo infinitivo? Revolver con fuerza la mezcla. Ahí el infinitivo es el verbo revolver. ¿Para qué se utilizan los conectores a diferencia y en cambio cuando se escribe un texto expositivo? Para cambiar el sentido de la oración. Son cartas formales que generalmente se dirigen a los editores de los periódicos o a las autoridades con el fin de expresar un comentario. Cartas de opinión. Seleccione el enunciado en el que se hace uso correcto de la ortografía y los signos de puntuación. Después proceda a vendar el pie. ¿Cuál es la función del conector que está marcado en el texto? La acupuntura se practica principalmente en países asiáticos. Sin embargo, en las últimas décadas se ha popularizado en los países occidentales. Contrastar ideas. Es una derivación léxica de la palabra caballo, caballeriza. Es la presentación de una historia a través de diálogos entre los personajes, actos y escenas, obra de teatro. Medicina que se usa a la par de la medicina tradicional indígena, alopática. ¿Cuáles son los temas principales en la literatura náhuatl? Lo sagrado, la vida y la naturaleza. Son narraciones fantásticas que tienen como propósito provocar miedo o inquietud en el lector, cuentos de misterio o terror.